Voy a dar inicio hoy día a la sesión de trabajo de taller de metrología, la sección S711, y ya están entrando Carla y Camilo, a quienes voy a ingresar a la sala. De tal manera de que vayamos ya acercándonos a nuestra conversación hoy día. Hola Carla, hola Camilo, ¿cómo están? Gusto saludarlos. ¿Qué dicen ustedes? Hola, profe, ¿bien y usted? Bien, wow, voy a desenredar una cosa aquí que se enredó. Wow. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo estuvo el 18? Bien, súper bien. ¿Y el suyo, profe? Bien también, bien, bien. Gusto a poco nomás porque estábamos, como estuvimos encerrados todo un año, como que se siente igual gusto a poco, debo decirlo. No sé si fue mucha la ambición mía, pero yo creí que debería haber sido un poquito más, como ese, un poquito más largo. Pero en fin, estamos funcionando, que eso es lo importante. Sí, Por es lo menos verdad. en familia y todo eso, que fue un tiempo agradable, tiempo importante. Ya, ahí estamos. ¿Me escuchan, chiquillos? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Camilo, ¿cómo estáis? ¿Tan callado que estás? ¿Cómo has estado tú? Buenas tardes, profe. ¿Bien y Hola, usted? hola. Bien, bien, le decía a Carla justamente que bien. Gracias a Dios. Han habido muchas cosas buenas, así que eso es importante. Estamos esperando también a Diego y Néstor. Diego y Néstor, que se integren a nuestra sesión de hoy día. ¿Han sabido algo de ellos por casualidad? ¿Han tenido contacto con ellos? Sí, profe, sí, van a venir. Iban a venir, ya. Entonces Sí. les vamos a dar unos minutillos, vamos a dar unos minutitos para que se integren, porque el aviso que les mando normalmente viene desde las 2:45, o sea, 14:45, no de las 14:30, porque el programa originalmente no me da cuartos de hora, me da puras medias horas nomás. Entonces, no se puede fraccionar más el periodo. Así que, por esa razón, ¿cómo se llama? A veces cambian las cosas. Pero ahí estamos. Nos vamos a esperar un poquitito, ¿vale? ¿Cómo están hoy día para la charla, chiquillos? Porque la semana pasada tuve problemas. O sea, no tuvimos, la semana antepasada, pues si de veras que no nos veíamos desde la antepasada, la semana pasada tuvimos de, ¿cómo se llama? De interludio y semana de 18. Así que de la antepasada que no nos veíamos. Bueno, la antepasada no sé si recibieron el correo que les mandé. Les logré mandar un correo, no sé si lo recibieron o no. Profe, yo no he visto ningún correo. Yo ¿Qué me tampoco vi nada, profe. No me No digan nos en llegó nada. serio. Wow, wow. Si lo estuvimos esperando harto rato y al final... Perdónenme, mire, Sí. qué vergüenza, qué vergüenza. Lo que pasa es que tuve que hacer una diligencia que no dependía de mí, y esa diligencia que no dependía de mí es lo peor que le puede pasar a uno cuando las cosas no dependen de uno, sino que dependen de otras personas. Y cuando esas otras personas a uno lo van, ¿cómo se llama?, demorando. Así que yo intenté mandarles un correo desde mi teléfono porque no estaba con condiciones de poder conversar con ustedes y algo más. Así que intenté mandarles un correo. Yo pensé que había llegado ese correo, pero veo que no hubo opciones de contacto, así que me da mucha vergüenza, mucha lata, pero eso fue lo que pasó, digamos. Así que yo estaba como tranquilo porque dije no los voy a hacer esperar y voy a tener la opción de poder comunicarles que estoy con dificultades, y veo que pasó nada. Pasó nada. Me carga eso. Me carga. Voy a, voy a, voy a revisar al tiro aquí qué pasó con ese correo, porque no me gusta que pase eso. Voy a aprovechar de revisar los enviados. Semana pasada.
Estamos a 21, 14. Efectivamente, no aparece ningún correo. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Debería ser el 14. No hay nada ahí en los borradores. Borrador. Nada. Uy, algo pasó que no lo envié. Algo pasó y no se despachó, que no conozco. No quedó ni siquiera no quedó ni siquiera en el borrador. No me explico. Lo mandé al teléfono en todo caso, ¿eh? Se supone que desde allí la única manera que tenía de comunicarme con ustedes era a través del teléfono. Mis disculpas. Igualmente les pido disculpas por eso. No pensé que iba a tener esa sorpresa poco amistosa. Ustedes hoy día iban a averiguar todo lo que era lo concerniente a el manómetro. ¿Se acuerdan, chiquillos? Sí, profe, bueno, como nosotros no teníamos no tuvimos la información de la clase, de que no iba a estar, le enviamos esa presentación por correo. Correcto. Entonces, esa información, hoy día ustedes me la van a contar, me la van a exponer, ¿de acuerdo? Mas no solo a mí, digamos, sino que a sus colegas también, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ya, Entonces, me interesa muchísimo que nos conversen respecto a ese tema, a qué es lo que ustedes vieron y cómo pudieron revisar esos temas que están asociados a lo que es el manómetro y dentro del temario que se entregó para que ustedes lo visualizaran. ¿Ya? Así que ojalá los chiquillos se acerquen pronto, ojalá que Diego y Néstor vengan ya, porque sería importante poder conversarnos este tema. Súper importante. Mientras tanto, yo voy a ir a dar las opciones de compartir pantalla. Cosa que vayamos preparándonos para lo que ustedes tengan que exponer. ¿Estarán con problemas para conectarse? Voy a echar una miradita, ¿eh? ¿Vale? A ver si hay algún correo. Tutut. No hay. No hay. Diego. ¿Cuál es el apellido de Diego? Diego Estudillo. Diego Suazo, Diego Suazo. sí, Diego Suazo. Ya. Y está Néstor. El apellido de Néstor es Briones. ¿Se acuerdan del apellido de Néstor, chiquillos? Briones. Briones, ¿cierto? Sí.
Profe, Néstor está esperando a que lo deje entrar. Ah, eso me temía. Eso me tenía. Ahí viene Néstor, ya. Perfecto. Ya le acabo de dar el enter. Ya, Acabo de profe, leer. gracias. Gracias a ti, Carla. Gracias a ti. Bien, estamos aquí. Voy a enviarle, le voy a enviar la reunión de hoy, donde estamos, para que así, por si acaso logren, por si tienen alguna complicación, la puedan entrar al tiro y no se les dé problema. Hola, profe. Héctor, hola. Sí, Hola, hola, qué disculpe bueno. por el atraso. Sí, no, qué bueno que llegaron. Qué bueno. ¿Sabes algo de Diego? Se supone que se estaba conectando también. Sí. Ah, ya, o sea, Almorzando. debería estar por aparecer. Estábamos conversando con Camilo y con Carla. Estábamos conversando que hoy día era el día donde iban ustedes a exponer sus trabajos de investigación, de tal manera de que pudiesen, digamos, presentarnos el material que habían logrado reunir. Así es que, como la semana pasada hubo problemas para, ¿cómo se llama?, reunirme con ustedes, y yo tuve un inconveniente que no me lo esperaba, y que fue, espérame un poquito, que este Dios chico se aburrió la clase, espérame un poquito. Ahí tengo que almorzar. Profe, ¿podemos presentar después del almuerzo? Ya, eché ese portado, lo eché para afuera. Listo. Entonces, la semana pasada les contaba a los chiquillos que me había tocado de manera imprevista hacer una diligencia que partió como a las 9 de la mañana, y pensando que ya a las 12, 12 y media ya estar desocupado. Esa cosa terminó prácticamente a las 4 y media de la tarde. Así que, wow, a esa altura del partido, traté de mandarles un correo. Según yo, lo mandé, pero según mi correo, no lo mandó a ni un lado. Así que lamento la espera desde ya, como les decía recién a Carla y a Camilo, que fue una situación de fuerza mayor y desgraciadamente no pude comunicarme de otra forma que no fuera por el correo de mi teléfono, el cual no sé qué le pasó, pero no cooperó en este tema. Así que también te incluyo en mis disculpas y lamentando mucho que haberlos hecho esperar eventualmente, ¿vale? Bien, ¿qué tal si partimos con el primero de los temas, que es el tema del manómetro? ¿Les parece? ¿Ya? Para que vayamos ganando tiempo. Sí, profe. Mientras Diego se nos aproxime, se nos suma a la charla del día de hoy, ¿ya? Así que dejo a Camilo y a Carla en este tema del manómetro, donde ellos han preparado el material y han tenido, digamos, la buena opción también de enviar su trabajo, el cual ha sido recibido, y espero que ahora ya lo presenten, ya que su trabajo es muy importante. Así que, como ha sido también el trabajo de los demás alumnos en la otra sección. Así que, Carla y Camilo, cuando ustedes gusten, la pantalla está lista para que ustedes la compartan y nosotros veamos el trabajo que ustedes han realizado con respecto al manómetro y las certificaciones que éste conlleva. ¿Ok? Ya, profe. ¿Se ve o no? Yo lo veo. Sí se ve. Ya, pana, tú empiezas. Ya. Ya, buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy Perdón, día ¿puedes con Camilo. agrandar eso mismo, eso mismo?
Ya, hoy día con Camilo Pereira vamos a presentar nuestro trabajo de investigación sobre el manómetro. El índice. Bueno, en la primera página está la introducción, que es un manómetro. La segunda página, la clase de manómetro que hay. La tercera a la quinta página, la calibración y la trazabilidad de un manómetro. La sexta, ficha de calibración. La séptima, la conclusión. Y la octava, la bibliografía. Ya, la introducción. ¿Qué es un manómetro? Ya, un manómetro de presión es un instrumento tradicionalmente analógico, aunque cada vez se usa más del tipo digital, que indica la presión del fluido de un circuito cerrado o recipiente mediante la medición de la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica, llamándose a este valor presión manométrica. El fluido de estos circuitos puede ser tanto de líquidos como gases, siendo el aceite hidráulico y el aire comprimido los más usuales respectivamente. Estos instrumentos son usados para el control, como para la regulación o para obtener información, y las aplicaciones más comunes de este instrumento son el flujo, la caída de presión del filtro, también las calibraciones del medidor, las pruebas de fugas y el nivel del líquido del tanque. Como mencioné anteriormente, hay manómetros del tipo analógico y del tipo digital. La diferencia entre unos y otros es que la digital, además de medir la presión, pueden realizar otras funciones como tener alarmas o transmitir digitalmente los valores que son obtenidos a otra ubicación. Los tipos de manómetros, en la siguiente diapositiva. Los tipos de manómetros son los más usados, son los que tienen forma de U. De esto se desprenden las diferentes clases de manómetros, los cuales son solo variantes de la forma U. Entre estos destacan manómetros de tipo pozo, tubo inclinado, tubo de bordón y de tubo sellado o presión absoluta. Como están en la imagen, ahí están los tipos NU, de tipo bordón y digital. El amarillo, el último, es el digital. Por su parte, existe otra manera de clasificarlos. Estos son los manómetros de uso general y son aquellos que son fáciles de usar o interpretar y suelen usarse para calderas de vapor, bombas y compresores. Y los más industriales, los industriales son los ubicados en las fábricas para realizar los diversos procesos de medición. Luego, la calibración y trazabilidad de un manómetro. Para empezar, ¿qué es la calibración de un instrumento? Es el procedimiento meteorológico que permite comparar lo que indica un instrumento y lo que debería indicar de acuerdo a un patrón de referencia con valor o dimensión conocida. Bueno, este debe realizarse cada cierto tiempo dependiendo del instrumento en cuestión, tanto como para garantizar su correcto funcionamiento como para la seguridad del personal que esté en contacto con el instrumento. Y bueno, ahora continuará mi compañero Camilo. ¿Se escucha? Sí. Bueno, en cuanto a la trazabilidad, esto es la capacidad de rastrear el recorrido de un determinado ítem o instrumento a través de las diferentes fases de comparación, todo esto con los patrones de medida de una cadena ininterrumpida. ¿Qué se quiere obtener con todo esto? Con esto se quiere obtener el absoluto conocimiento de la historia y la etapa por la que ha pasado el instrumento o el ítem, de tal forma que todo esto quede en intervalos aproximadamente iguales. ¿Cómo se aplica todo esto a un manómetro? Bueno, son necesarios al menos 5 puntos de calibración.
Estos puntos están repartidos entre el 10% y el alcance máximo del campo de medida del instrumento, de tal forma que éste quede dividido en intervalos aproximadamente iguales. Se realizan 3 ciclos de presión en sentido creciente y decreciente, siendo el punto de inflexión entre ambos ciclos el fondo de escala. Cada medida consiste en la obtención del valor de lectura del patrón y del manómetro a calibrar. Pero voy a cambiar la diapositiva. Como decía, cada medida consiste en la obtención del valor de lectura y del patrón del manómetro a calibrar, mediante la colocación de las masas certificadas que se van apilando hasta que se obtiene el equilibrio a un determinado nivel de referencia. Se debe indicar la composición de las masas seleccionadas para materializar el valor normal de presión. Después de cada ciclo que se lleva el manómetro a presión atmosférica para comprobar el valor de presión cero, en cada punto de calibración se debe anotar la lectura del patrón, 3 en sentido creciente y 3 en decreciente, tomando como referencia un valor fijo del instrumento. La calibración también se puede realizar inversamente, esto anotando las distintas lecturas del instrumento y tomando como referencia un valor fijo en el patrón. En esa foto se puede ver uno de los instrumentos que se usan para la calibración del manómetro y la expresión de los resultados. Se procede a calcular los resultados de la calibración del manómetro fundamentalmente en estos distintos aspectos. Una que es la corrección, es la diferencia entre el valor del patrón y la media aritmética de las distintas reiteraciones de cada uno de los puntos del campo de medida seleccionado. La otra es la incertidumbre de la calibración. Es el valor de la semi-amplitud del intervalo, alrededor del mejor valor disponible, dentro del cual se encuentra el valor verdadero con una probabilidad determinada. Luego de todo esto, si es que el resultado fue el óptimo, se emite el certificado correspondiente, en el cual se recogen los resultados de la calibración del manómetro y donde la trazabilidad ha de quedar garantizada. Ahí hay un ejemplo de un certificado de calibración de una empresa, en donde se indican todos los datos correspondientes al ítem en cuestión, y con obviamente el sello de parte de la empresa en que se asegura que todo esto está correcto. En cuanto a la ficha de la calibración, esta es la ficha que al menos nosotros inventamos para simular la calibración de un manómetro. Está el nombre del instrumento, que obviamente el manómetro, la nombre de la empresa que certifica, en este caso es Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A., acreditación según NSH ISO, NSH 2451, 2014. ¿Cuánto es la vigencia de la acreditación? Por lo que investigamos, de 6 a 24 meses. El costo del certificado del sello es de 88.550 pesos. ¿Cuánto dura un certificado? La duración del certificado es la misma de la vigencia de la acreditación, 6 a 24 meses. Esto no tiene sello de vencimiento, sino que dura hasta la próxima calibración. La fuente de información, que fue la INN.cl, con y el link de la empresa en cuestión. Ahí está una foto del instrumento y ahí está el sello que al menos esta empresa usa en su certificado. La conclusión: con esta presentación le tomamos el peso de la calibración a revisión de cualquier instrumento que esté en contacto con personas, ya que es de vital importancia para asegurar su correcto funcionamiento y además de evitar accidentes. Está la bibliografía que usamos para recabar toda esta información y le damos gracias por su atención.
Ahí está, profe. Esa fue nuestra presentación. Está muteado, profe. Sí, preguntas, chiquillos. ¿Alguna pregunta para Carla y Camilo? ¿Preguntas, dudas? Diego, Néstor, ¿alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud? Yo quisiera hacerles alguna consulta a Carla y a Camilo. Ustedes hablaban de que el instrumento de calibración debía cumplir algunos pasos que son respecto a la certificación, ¿cierto? Ahora, ¿alguna empresa en especial que realizase ese procedimiento de calibración o de certificación? En general, sobre ese punto, lo basamos en torno a la empresa que mencionamos al final, Ya, que es esa, ¿cómo se llama? CESMEC. CESMEC. Ustedes hablaron con... Y dentro de lo que era CESMEC, ¿ellos les daban algún tiempo eventual, digamos, para hacer validable la calibración de ese instrumento? ¿O La dan duración ellos del algún test, estándar? no, 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 ya, eso no lo vi. ya, no hubo antecedente de eso. No. Y dentro de eso mismo, para poder saber los valores que tiene el proceso de certificación o de calibración de esta instrumentación, ¿lograron aproximadamente tener algún valor, alguna cifra aproximada de esto? ¿Cómo, profesor? Disculpe que Que si se me cortó. lograron averiguar algún valor respecto a estos procedimientos. ¿De costo? Sí, costo. 88.550, al menos esa, Ese era el valor. sí. Ya, ya. Correcto, correcto. Sí, porque todos ellos se financian y financian sus actividades a través de lo que es específicamente ya el cobro de este tipo de servicio. ¿Ya? Ahora, ellos son los que se encargan de medidas también de longitud, me parece, el CESMEC, incluyendo también este tema de los instrumentos de presión. Según me parece, ¿lograron saber algo de esos chiquillos? ¿Y a qué se refiere, profe, exactamente? ¿Perdón? ¿A qué se refiere exactamente? Porque no. A que normalmente, por ejemplo, como vimos el otro día, habían, por ejemplo, el instituto, el ejército, tiene, digamos, un sistema de normalización, estandarización y certificación de instrumentos y ellos se dedican a un tipo de mediciones, de instrumentos de medición, perdón. CESMEC tiene otra labor de control de medición y así, el DICTUC también tiene otros sistemas de medición. Entonces hay varios sistemas, digamos, hay varios institutos y organizaciones que tienen la posibilidad, digamos, de entregarnos mediciones de instrumentos, calibraciones y todo ello, y lo hacen, digamos, por rubro de medición. Miden volúmenes, o sea, certifican, perdón, voy a decirlo mejor. Certifican, ¿cierto? Instrumentos de medición de volumen, instrumentos de distancia, instrumentos de, en fin, distintos tipos, ¿de acuerdo? Por eso les preguntaba si había algún otro más, alguna otra dedicación de CESMEC en este tema Eh, de mediciones. son de diversos productos, la verdad. Tienen laboratorio de fotometría, ¿Ya? de productos industriales y Ya, de productos combustibles, que yo recuerdo. correcto. Ya, perfecto. Perfecto. Bien,
Si no hay otra consulta, Diego, Néstor, algo que Carla y Camilo nos ayuden o nos ilustren en este tema que han investigado. ¿Algún inquietud antes de cederles a ustedes la palabra para que expongan el trabajo que realizaron? No, yo no, por lo menos, profe. Me quedó claro lo que pusieron. Vale, vale. Diego, ¿alguna consulta, alguna opinión, algo que esté por allí y que se pueda despejar o ayudar en algún tipo de consulta? No, profe. ¿No? Bien. Entonces los dejamos a ustedes, ya con su tema que era pie de metro, ya para que nos expongan y nos ilustren respecto a ese tema y lo que han averiguado. Todo suyo a la pantalla, ¿Quién chiquillos. estaba presentando? Ya, profe. ¿Quién estaba presentando? Muteate. Diego, Diego. Camilo. Ya. Profesor, compañeros, ahora con mi compañero Diego y yo, Néstor, le vamos a presentar el pie de metro sencillo. Espera. Bueno, con el índice, lo que vamos a ver en este trabajo, el objetivo de la presentación, el desarrollo, la conclusión y la bibliografía de donde sacamos la información. El objetivo de nuestra presentación es reconocer las partes del pie de metro, la calibración y trazabilidad del instrumento. También vamos a analizar las condiciones de uso del pie de metro, su conservación y las características técnicas de este. Cabe destacar que también hablaremos del sencillo, ya que hay otro que es digital, que entrega como una medida más precisa en formato digital, pero ahora estamos hablando del sencillo. El pie de metro es un instrumento que sirve para medir longitudes con lecturas milimétricas y fracciones de pulgada. Va a depender de la escala que esté el pie de metro, la cual la más común es la nonio o vernier, que es una escala de medición que tienen algunos instrumentos de medición, la cual permite apreciar una medición con mayor exactitud. Este está compuesto por una regla fija, que es la que está marcada en azul, la cual contiene graduados las escalas de medición. También está situado formando el mismo cuerpo los puntos para medir diámetros interiores o anchos de acanaladuras, surcos verticales, que son estos, que sirven para medir acanaladuras, que son como espacios y, y interiores de alguna pieza. Tenemos sobre la regla fija que realiza la regla móvil, que lleva consigo la graduación del vernier según las escalas de medición que tenga el pie de metro, que son las marcadas en amarillo. Esas son las reglas móviles. En la parte superior de la regla móvil hay un tornillo que sirve para fijar la regla en la medida que determinamos nosotros de que estemos midiendo. También simultáneamente tenemos la varilla que sirve para medir profundidades. Y sobre la regla fija son las escalas de medición que están grabadas. Esas. En centímetros, milímetros y algunos tienen fracciones de pulgada o centésimos de pulgada. Bueno, como nombré, ahora están en una lista las partes del pie de metro, que son la regla, la pata fija, la pata móvil, punta fija, punta móvil, impulsor, tornillo de fijación o freno, nonio que es la escala y la reglilla de profundidad.
Las resoluciones de medida empleadas en el pie de metro pueden ser en pulgadas y en milímetros. En milímetros son precisión de 0,05 milímetros y de 0,02 milímetros, y en pulgadas 1 a 128 pulgadas y de 0,001 una pulgada. Ahora seguirá mi compañero Diego. Buenas tardes. Voy a hablar ahora de las condiciones de uso del pie de metro. En primer lugar, un pie de metro tiene que estar verificado con un patrón, y al ser un instrumento manual, lo importante siempre es que uno la manipule con cuidado y que esté limpio. O sea, las superficies de contacto y de calibre siempre tienen que estar limpias, porque cualquier tipo de suciedad, por mínima que sea, puede llevar a errores de medición. El cursor tiene que estar bien ajustado, eh, y siempre el manejo debe ser cuidadoso. O sea, uno no tiene que forzar tampoco mucho las partes, porque puede llevar también a problemas de medición. Compañero, ¿esto puede dar siguiente? Ay, sí, muchas gracias. La conservación, como dije antes, tiene que estar siempre muy limpio el pie de metro. Se tiene que limpiar y estar siempre en un estuche. Lo ideal es que siempre esté dentro de algo, o sea, para evitar que entre suciedad. Y este estuche tiene que ser el idóneo para este tipo de instrumentos. O sea, no siempre tiene que ser en cualquier parte, porque hay estuches que están hechos para los piedómetros. De hecho, la mayoría de los piedómetros uno los compra y están en su estuche. Y siempre se tiene que verificar su precisión y ajuste, y cubrirlo con una fina película de vaselina neutra. Características técnicas. El tamaño de los instrumentos se caracteriza por la capacidad de la longitud a medir, variando de 150 a 2000 milímetros. La regla, existen reglas que son graduadas en milímetros y en pulgadas, dependiendo de dónde uno las compre, o la medición que uno tenga que hacer. Esta puede ser en decimales o en fracciones. Los nonios. Estos se fabrican con 10, 20 y 50 divisiones para obtener lecturas con resoluciones de 0,1 milímetros, 0,05 milímetros y 0,02 milímetros. El cursor. Existen calibres con ajuste mecánico que permite deslizar el cursor con mayor suavidad, y los trazos nítidos para facilitar la lectura. Bueno, esta es la ficha guía de pie de metro que tuvimos que desarrollar. Ahí está con el nombre de la empresa, la acreditación por el Instituto Nacional de Normalización, la fecha de acreditación, la duración de la acreditación y la fuente, y las firmas correspondientes. Conclusiones. Lo que nosotros pudimos rescatar de este trabajo con respecto al pie de metro es que es un buen instrumento para medir cosas pequeñas, cosas que a lo mejor con reglas convencionales o con otros instrumentos quizás más complejos son más difíciles de medir. Entonces el pie de metro es muy efectivo a la hora de medir piezas, por ejemplo, piezas que son ensambles para otras. Es muy usado en mecánica, en talleres, en lugares así, y también tiene mucha precisión. Eso, más que nada, es una herramienta muy cómoda, es económica, es exacta, y se recomienda bastante. Ahí está la bibliografía de lo que usamos para este trabajo. Eso sería, profesor. Muchas gracias. Bien,
Bien, Néstor, bien, Diego. ¿Alguna consulta de Carla y Camilo? ¿Algo que les esté inquietando, alguna duda? No, profe, ninguna. ¿Alguna No, consulta profe, yo lo adicional? encontré súper claro todo. Perdona, Carla, ¿tú nos decías algo? Que encontré todo claro todo. Está claro, entonces. Bien. Tal como les preguntaba recién a Camilo y a Carla, les tocó a ustedes investigar un poquito respecto a las certificaciones de la instrumentación esta y poder saber eventualmente qué durabilidades tenían, digamos, en términos de vigencia de los certificados y además saber si ustedes lograron saber algunos de los costos que están dedicados a ellos también. Néstor, Diego, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Perdón? Sí, con respecto a los costos, la verdad es que no, ahí no conseguí mucha información. Ya, no veo posibilidad, ya, ya. ¿Y vigencias de certificaciones específicamente? Bueno, según es nuestro trabajo, son vigencias de 5 a 7 meses. Ah, ya, cada 5 o 7 meses significa el tema de buscar acreditar que la instrumentación está correcta. Ya, Sí, lo perfecto. que encontramos nosotros era de mayo a octubre de 2019, no encontré una más reciente. Ya, ya. Ok, ok. No, si es que de repente no hay certificaciones dispuestas de manera pública, ¿eh? Yo eso lo tengo claro, así que, pero más o menos uno tiene la idea, ¿eh? La relación de tiempo. Por eso nada más les preguntaba, eventualmente, que aparecen de repente esas cosas dispuestas allí. Bien, pues me parece excelente, qué bueno que nos hayan podido ilustrar respecto a este tema y que hayan podido, digamos, investigar lo importante que son estos elementos que son instrumentos de medición y que también son, en algunos momentos se les llama también calibres, ¿ya? Como desde el punto de vista de lo que es la medición misma. Así que me alegro que hayan podido, digamos, en ese sentido, ilustrarnos en ese tema. Bueno, yo los quiero invitar hoy día a nuestro tercer tema para que veamos esta situación de lo que es específicamente el tema de la instrumentación de medición que nosotros podemos llegar a tener cuando normalmente aparece desde nuestra opción la opción de poderlas reconocer. Así es que vamos a ver un barrido general de lo que son los instrumentos de medición, ya, y cómo estos instrumentos de medición permiten ya que nosotros tengamos distintas prestaciones, dependiendo obviamente del tipo de instrumento que nosotros vayamos a revisar. Así que los invito a la presentación de instrumentos de medición y de verificación, que son las dos labores que normalmente los instrumentos deben realizar cuando hablamos de este tipo de temas. Los objetivos que se dan para esta condición está básicamente en reconocer con claridad los diferentes tipos de instrumentos utilizados en medición de precisión y lo otro, comparar entre estos instrumentos las utilizaciones diferenciadas para cada uno de ellos, porque algunos se parecen mucho, ¿ya? Algunos se parecen mucho, pero ya no son lo mismo, ¿ya? Sin embargo, pueden medir las mismas cosas, a veces no de la mejor precisión ni de la mejor manera. Vamos a comenzar entonces viendo lo que son ya instrumentos de medición desde, diría yo, lo más básico, instrumentación básica, hasta elementos bastante más complejos que se utilizan en esto de la medición de diferentes tipos de dimensiones. Así que si hablamos respecto a esto, uno de los instrumentos más básicos que siempre hemos usado y siempre se han usado es lo que se llama la regla graduada, que es un instrumento de medición con forma de una lámina delgada, ¿cierto? Que puede ser de metal, o puede ser de madera, o puede ser plástica también, ¿de acuerdo? Dependiendo de la utilización que nosotros vayamos a darle a ella.
Así es como nosotros tenemos este instrumento rectangular que permite tener una escala graduada en distintas unidades de longitud. Específicamente puede ser en centímetros o en pulgadas. También puede ser en ambas dos escalas de medida, ¿de acuerdo? O en ambos dos sistemas de medida. Es un instrumento útil, por supuesto, para medir segmentos rectilíneos, chapas o piezas que tengan de alguna otra manera una longitud recta y permiten, digamos, medir en distintas opciones y proporciones. Van en distintas proporciones, desde algunos centímetros hasta algunos de un par de metros de longitud, y que por supuesto que permiten medir distintos tipos de unidades como milímetros, centímetros, decímetros, pulgadas, etcétera. Algunas de ellas también vienen graduadas en pies, ¿de acuerdo? De tal manera que tenemos un surtido bastante completo en el tema de lo que es medición y unidades de medida para distintos tipos de elementos. Otro tipo de, de elemento que sirve para medir longitudes es lo que se llama el metro. Y cuando hablamos del metro, normalmente nosotros lo hablamos, digamos, como una cinta metálica, ¿cierto? Que es métrica y también viene en sistema inglés, que tiene forma redondeada o de media caña, ¿de acuerdo? Tiene una pequeña curvatura, ¿de acuerdo? Eso para poder establecer cierto nivel de rigidez y ayudarnos en la medición cuando tenemos que utilizarla. Está alojada dentro de una carcasa que puede ser plástica, de madera o metálica, etcétera, y tiene la posibilidad de contar con un retorno en el interior, que es un resorte que permite, ¿cierto?, devolverla a su posicionamiento ya dentro de este contenedor o carcasa plástica o metálica que tienen cada uno. Las longitudes que pueden medirse con ella van desde 1 metro, a veces menos, medio metro, porque hay unas muy chiquititas, ¿de acuerdo? Ya hasta aproximadamente 15 metros. En ese sentido, entonces, tenemos una wincha que puede tener un gran alcance y una gran posibilidad de medición para distancias mayores. Ahí ustedes tienen 3 figuras, como son esta de 1 metro, 3, 5 y 7 metros y medio, y otra que tiene 15 metros de longitud para poder hacer mediciones que van hasta ese nivel. Dentro también de estas cintas métricas, también tenemos la posibilidad ya de poder reconocer unas primas hermanas de estas que están asociadas, digamos, a la posibilidad de tener cintas de medición, como son, por ejemplo, la primera de estas, que es una wincha de 1 metro, 1,50 m, tienen algunas de esas, que son las winchas de sastrería, de sastre, digamos, que es un tejido compuesto con plástico y fibra, digamos, de lana, ¿ya? Que tiene impreso en ambas dos caras el sistema de medidas en pulgadas y por otro lado, ¿cierto?, los milímetros y centímetros en el otro lado. Tienen la gran posibilidad de ser flexibles, de tal manera que esta wincha, ya, que es una wincha desastre, ya permite entonces disponerse y utilizarse sin ningún problema cuando hay angulaciones, hay dobleces o alguna otra cosa que pueda ser compleja. Se adapta al contorno. También están aquellas que son las winchas que tienen alrededor de 50 metros, que son winchas y cintas métricas que permiten tener mediciones de grandes longitudes, ¿ya? Así como hay otras que tienen 100 metros de largo, ¿ya? Y permiten medir también lo propio también, ¿ya? Así que con cualquiera de estos elementos nosotros podemos tener relaciones de longitudes, desde unos pocos centímetros o milímetros incluso, hasta unas mediciones de cientos de metros, ya, específicamente 100 metros, y permite entonces lograr trabajar en otro tipo de ajustes y escalas de medición. Tenemos también otro instrumento de medición bastante antiguo, ocupado en arquitectura por mucho tiempo, que son lo que se llaman las plomadas. Esto no mide distancias en sí, pero sí lo que mide es la capacidad de que un elemento esté absolutamente vertical en un momento determinado, parado, ¿cierto? O utilizado en alguna posición que necesite tener una verticalidad comprobada. Así es como nosotros tenemos, ¿cierto?,
esta plomada que se llama, ya, donde nosotros podemos tener un hilo que está amarrado a un elemento que es un elemento metálico normalmente, que tiene una parte, un extremo afilado, ya, bastante usado, y que es el que marca el centro de medición del elemento que se está buscando medir su precisión. De esa manera, entonces, nosotros podemos tener una realidad respecto a esos elementos que se están revisando y permiten tener la posibilidad de ajustarnos a la posición de mejor opción frente a considerar algún elemento absolutamente perpendicular a la Tierra, de acuerdo a la superficie. También, dentro de lo mismo, claro que a un nivel distinto, están, valga la redundancia, ya lo que se llaman los niveles. Y cuando hablamos de niveles, todo esto es muy ocupado dentro de la parte de construcción. Estos niveles permiten medir horizontalidad y verticalidad. Desde ese punto de vista, entonces, nos entregan a nosotros la visión, ¿cierto?, del instrumento respecto a cómo nosotros podemos llegar a tener la opción de presentarnos para ver si este instrumento marca alguna diferencia respecto a la verticalidad o a la horizontalidad de algún tipo de elemento. Y también tiene la posibilidad de medirnos una angulación definida, como son medir angulaciones de 45 grados, ¿de acuerdo? Así que hay tres niveles, o sea, hay tres opciones de marcación de niveles: horizontal, vertical y con una inclinación de 45 grados. Con todo ello, entonces, permite que nosotros tengamos una opción de rescatar, una opción de fabricación conforme a lo que entreguen algunas instrucciones arquitecturales o de arquitectura que nosotros necesitemos ocupar. Si nosotros miramos ahora de qué se trata este nivel, vamos a ver que normalmente dentro del nivel, como veíamos recién, por ejemplo acá, existen unos tubitos. Esos tubitos de allí, ahí hay uno, aquí hay otro, y este de abajo, ¿cierto? Que son los tubitos que tienen adentro en su interior, este tubo que es de vidrio, tiene en su interior una burbuja, y tienen algunas rayitas ubicadas en los centros, ¿de acuerdo? Todos ellos. ¿Cuál es la gracia de tener esa situación? Es que nosotros en estos niveles podemos ver si hay alguna variación en la medida en que se sitúa una burbuja dentro de ese líquido que está contenido allí, y se sitúa esa burbuja en el centro de la distancia que hay entre cada una de estas líneas negras. Eso permite entonces llegar a determinar que si la burbuja está pegada a un lado, habrá que inclinarla de un lado o del otro, dependiendo de lo que marque en un momento determinado. Así es como encontramos la exactitud de horizontalidad o de verticalidad, que cualquiera de las dos sea posible de realizar. También existen otras formas de medir cotas de nivel, y se usa mucho, estas cotas de nivel se usan mucho para transportar el nivel a una distancia mayor, ¿de acuerdo? Porque obviamente los niveles con instrumento tienen una cierta medida. Yo he visto niveles de 1,50 m, pero más grande no estoy seguro que haya, pero podrían haber. Pero cuando hay que llevar la medida, un nivel, ¿cierto?, una horizontalidad de un nivel, llevarla de un punto a otro que esté, por ejemplo, a 10, 15, 20 metros, eso se tiene que hacer con otro tipo de instrumento. En este caso, lo más artesanal y lo más típico para este tipo de instrumentación es lo que usamos nosotros cuando llamamos, ¿cierto?, o podemos utilizar esta manguera plástica, ya que en los extremos se les coloca unos insertos de tubo de vidrio. Y con esos tubos de vidrio nosotros llenamos de agua la manguera en el interior y hacemos que los dos niveles se acomoden, los dos tubos de vidrio, uno en cada extremo, ¿de acuerdo? Llenamos el agua y dejamos que se estabilicen a un nivel. Así es como nosotros colocamos uno de esos niveles ahí en la marca que tenemos, y nos llevamos el otro punto y vamos subiendo y bajando en el otro punto, ya hasta que el nivel que acá, que está marcando el nivel inicial, se iguale con el otro de acá. Es la vieja teoría de los vasos comunicantes, que a lo mejor
a ustedes ya les ha tocado ver en algún momento. Así es como nosotros tenemos la posibilidad de ir transportando el nivel desde un punto a otro y con bastante precisión en ese tema. También para poder considerar tener unas medidas o unas cotas de precisión están las escuadras y las plantillas. Nosotros cuando hablamos de una escuadra, ¿cierto? Estamos hablando de lo que es una plantilla, con algunas formas de ángulos definidos, como son el ángulo rectángulo, es decir, 90 grados, y también tenemos otras que son en ángulos de 120 grados, u otro que en un momento determinado sea necesario de considerar para poder establecer algún tipo de medición adecuada. Así es que entonces podemos tener distintos tipos de escuadra, como ustedes ven, hay escuadras que son como la primera que se ve en la figura, una escuadra que tiene ciertos 90 grados, está angulada, y también tiene en su regla, tiene mediciones que van en pulgadas o en milímetros, partiendo de cero, que es una muy buena opción. Y después tenemos tres escuadras, un par de ellas, las dos del medio, son escuadras que tienen, digamos, verificación de 90 grados, ¿cierto? Y permite entonces lograr tenerse con ellas mediciones importantes respecto a las inclinaciones de algunos elementos. Aparecen esos dos modelos, como ustedes ven allí, en el centro de la imagen. Y por último tenemos otra que es de más de 90 grados, que es una plantilla de 120 grados, donde nosotros mostramos claramente cómo es posible ir haciendo con una escuadra estos distintos planteamientos y angulaciones de grados en distintas posiciones, ¿ya? Así que tenemos entonces una variedad importante en ese sentido de escuadras utilizables. Otra variedad interesante que también podemos tener aquí son algunas que están ofreciéndonos lo que se llaman las galgas. Algunos le llaman galgas, otros le llaman plantillas, de acuerdo de medición. Y aquí tenemos algunas plantillas típicas que son utilizadas por muchos años en los talleres. Una de ellas es la plantilla para medir el ángulo de corte de las brocas. Y ahí tenemos la posibilidad de medir porque debe llevar unas angulaciones bien definidas, si no la broca lo que sucede es que no corta y lo único que hace es resbalar y sobrecalentarse. Entonces lo ideal es que haya una herramienta de esta que nos permita generar un ambiente de medición para instrumentación que nosotros ocupamos en general en distintos procesos de fabricación. En el centro de la figura aparece, ¿cierto?, lo que es el marcapaso, el medidor de paso. Ya, el medidor de pasos que permite entonces que nosotros tengamos la posibilidad de establecer cuál es y qué tipo de hilo, ¿cierto?, el que nos encontramos en alguna oportunidad. Entonces hay hilos que son muy finitos, el hilo rosca o filete, como queramos llamarlo, permite tener entonces la posibilidad que se vayan, ¿cierto? Si esta fuera un hilo, esta fuera la parte, la punta del hilo, ¿cierto? Van, ¿cierto? Las piezas haciendo este recorrido, ¿cierto? Y ahí tenemos un hilo que podemos nosotros llegar a medir con un cuenta hilo, ya que son lo que ustedes están viendo allí en la pantalla. Y nos dice si puede ser un cuenta hilo de origen americano o un cuenta hilo de origen europeo o métrico. ¿Ya? Para eso sirve, para poder determinar qué tipo de hilo es el que estamos viendo. Así que con eso podemos hacer muchas cosas. Y al lado existe otro elemento que permite controlar la calidad de lo que son los engranajes también. Así que permite tener otra funcionalidad importante cuando nosotros hablamos de este tipo de herramientas utilizadas. Dentro de lo que es la medición de ángulos, están lo que se llaman los goniómetros o transportadores de ángulos, que es un instrumento de medición de ángulo que está desde ángulos agudos, ¿cierto?, a 90 grados, hasta otros llanos que son de 180 grados u obtusos, que son de 180 grados hacia arriba, y que tienen forma de semicírculo
¿cierto? Y que permite, ¿cierto?, tener la posibilidad de medirlos con bastante claridad. Son muy delicados estos instrumentos y hay que tener mucho cuidado cuando nosotros los ocupamos. Hoy día se puede encontrar en distintas formas de fabricación y en distintos materiales que permiten tener entonces una buena entrega de medición bastante estable para este tipo de instrumentación que en un momento y otro pueden ser necesarios para procesos de fabricación. ¿Ya? Así que ahí tenemos lo que se llama un goniómetro, el primero de ellos, donde aparece el gonómetro con sistema de inclinación, ya de tal forma de poder tener entonces un mecanismo protectivo bastante importante cuando tenemos que ver calidad en una instalación o en algún elemento que concite mediciones de ángulos de distinta naturaleza. Hay dos modelos eventuales, los más típicos, que se conocen ya dentro de lo que es el ambiente de fabricación de este tipo de, con este tipo de elementos. Acá aparecen otros tantos que son algunos tipos de goniómetros, unos de ellos digitales, ¿cierto? Otros son análogos, pero cada uno de ellos cumple una labor importante porque permite entonces tener dentro de este tipo de herramientas la importancia suficiente y necesaria para poder controlar lo que es la medición y el trazado de algunos elementos que es necesario tener absolutamente al día y en buenas condiciones cuando nosotros estamos realizando, ¿cierto?, labores de producción en esta área. Bien, ustedes recién vieron, ¿cierto? Sus colegas presentaron, ¿cierto?, lo que se llama un pie de metro. El pie de metro, calibre o pie del rey, es lo que se conoce, digamos, como un instrumento que permite, digamos, tener una serie de mediciones relevantes a la hora de poder traspasar algún tipo de medida y aplicarla convenientemente. En ese sentido tenemos, por ejemplo, el pie de metro, pie del rey o calibre, como queramos llamarle, tiene cualquiera de los tres nombres, es válido en ese sentido. Tenemos la posibilidad de tener escalas de medida que están asociadas a dos tipos de mediciones distintas o a dos sistemas de medida distintos. El primer sistema de medición que podemos considerar ahí, el sistema métrico decimal, y también el sistema inglés. El inglés que está caracterizado por medir en fracciones de pulgadas, y otro, el sistema inglés que está graduado en decimales de pulgadas, en décimos de pulgadas, que es la otra forma en que nosotros podemos llegar a reconocer estos pies de metro. Cualquiera sea de ellos, tienen algunas precisiones importantes que son la posibilidad de medir el menor espesor posible, esa es la precisión que tenemos, cuanto lo más pequeñito, digamos, ya que puede tener un instrumento de estos para hacer la medición. Y en ese caso, lo que podemos tener es que tengamos un décimo de milímetros, un 20avo de milímetro o un 50avo de milímetro. Esto por la utilización del nonio, ¿ya? Y cuando hablamos de eso es porque el nonio nos da el grado de precisión del instrumento que nosotros estamos en un momento determinado utilizando. Y el grado de precisión no es ni más ni menos que la posibilidad de definirlo como el valor de la menor división de la regla fija, ya sea para pulgadas o para milímetros, el menor valor que haya, dividido entre el número de rayas que tiene el nonio. En este caso, si aparece un nonio de 10, vamos a tener un décimo de la medida que allí se está indicando como la menor medición posible de realizar con un pie de metro de este tipo. ¿Ya? Así es que básicamente está hecha la forma o considerada la forma bajo la cual nosotros podemos llegar a tener una buena posibilidad de medir con este instrumento. Acá lo vemos, ¿cierto? El instrumento lo vemos con sus partes más específicas, como son, por ejemplo, las mordazas para medición externa, ¿cierto? Aquí la ven ustedes. Están las mordazas para medición interna, que son estas de acá, que permiten entonces entregarnos esas medidas pequeñitas, ¿cierto?
Después tenemos otro elemento que es la sonda o profundímetro, que es el número 3, que es este. Esta sonda o profundímetro permite entonces establecer medidas, ¿cierto?, de profundidad en distintos elementos y mostrar qué es lo que pasa con esas medidas eventualmente, ya, y en qué proporción estas se manejan. Después tenemos las dos escalas de medidas, como ustedes las ven acá, tenemos una escala en medida métrica en la parte inferior y arriba en la parte superior los tenemos en medidas de tipo pulgadas, están acá abajo. Y aquí están los nonios. En el primer caso, el nonio está acá abajo, está dividido en 20 partes iguales. Por lo tanto, es cada rayita, cada separación entre una división y la otra equivale a 20 centésimos, ¿de acuerdo? De esa forma, entonces, nosotros podemos llegar a tener un instrumento con una precisión bastante alta. Y arriba la tenemos en fracciones de pulgada las divisiones, de tal manera que arriba, en función de esto, estará en 128 avos. Cada división de esta de aquí vale 128 avos, así que las 8 divisiones en total equivalen aquí a tener 1 milímetro de precisión en este elemento, ¿de acuerdo? Así es como nosotros podemos ir diferenciando cómo este instrumento permite entonces lograr medir de manera concreta y contundente todos los elementos que nosotros necesitamos que se midan. La última parte importante del piemétro es el sistema de freno que tiene aquí, que permite entonces empujar esto y cerrar las mordazas que están aquí, cerrar las mordazas, y con este elemento de aquí sellarlo, digamos, apretarlo, ¿cierto? Y soltarlo. Con ese movimiento liberamos o enclavamos el instrumento donde lo necesitemos. Acá tenemos el instrumento, el piemétro, dedicado a distintas opciones, ¿cierto?, de medición. Así que ahí tenemos una medición de exterior, como ustedes ven ahí, una medición de profundidad y una medición de interiores, ¿de acuerdo? Todos ellos medidas que son básicamente usadas para poder considerar, configurar un elemento de buena forma y señalar de qué se trata. Ahora, podemos diferenciar distintos tipos de estos elementos. Algunos dicen calibres. Bien, desde ese tipo de calibres podemos tener de alguna manera aquello llamado de calibre universal, de calibres de exteriores, de interiores, calibre de profundidad, calibres especiales para roscas, etc. Y calibre pasa no pasa, que mide el diámetro de los instrumentos, de los elementos que se hayan realizado y fabricado en alguna producción específica. Dentro de lo que son los calibres universales ahora podemos ver simplemente un piemétro normal, ¿cierto? O de alguna otra manera un elemento que no es clínico ni se usa en las clínicas. Otro elemento que es absolutamente analógico, este que está aquí en el centro, y está el instrumento que es el instrumento nacional, que es este que, perdón, digital, que es el que sirve y se puede ver aquí, que nos entrega la medida. Aquí nosotros no tenemos que buscar la medida, este instrumento lo entrega directo, de tal manera que ahí podemos nosotros saber exactamente cuánto está midiendo ese instrumento. Así que da una ventaja de medición. Ahora, este instrumento digital no es un instrumento de taller. Normalmente los talleres prefieren colocar el piemétro normal que ustedes ven ahí arriba, el primero de ellos, porque son más aguantadores en caso de golpes o algún maltrato, permite, digamos, que tengan mejores opciones de poder salvar alguna situación de dificultad en eso. También existen estos que son los calibres de exteriores, como ustedes ven, tienen una situación distinta. Ya las patas están acá arriba, ¿cierto? Las dos. Y en ese sentido, las patas inferiores, que son las que miden, ¿cierto? Exteriores, como los que podemos buscar en algún tipo de medida, logran entonces desplazar la regla o la parte móvil sobre la regla de medición y poder establecer la medición correspondiente. Y acá tenemos otro piemétro, que es un piemétro digital, donde va variando aquí los números que aparecen en el display en la medida en que algunos de estos elementos se han ido perdiendo.
en términos de tener la pérdida de la instrumentación y poder establecer que esta instrumentación es delicada. Entonces, se logra, digamos, ver que estos instrumentos se logran utilizar cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la posibilidad de medir directamente. Y aquí nos entrega una medida directa, no la tenemos que buscar nosotros, a pesar de que la podemos encontrar. Pero de manera directa, normalmente la gente lo consigue al tiro con este instrumento. Pero son delicados. Son instrumentos que para taller normalmente tratan de no ocuparlo, ¿ya? También tenemos calibres para, con extensiones, donde tenemos uno normal o analógico y otro con sistema digital de medición, ¿de acuerdo? Todos ellos destinados a lo que es el control de fabricación de algo. También están los calibres de profundidad y también tenemos lo mismo, el profundímetro normal, que es analógico, el otro que es, bueno, el otro que es analógico, que se le llama porque tiene un reloj además que indica la posibilidad de medir las micras, y otro que es digital, donde se mide directamente con el reloj, o sea, con el elemento, se mide directamente lo que nosotros queremos mostrar o visualizar. También existen algunos otros calibres que son calibres especiales, que son calibres de corredera y calibres de agujas, ya para medir diámetros interiores de rosca. Esto tiene, aquí en las puntas tiene unas reglas, unas puntas finitas aquí, que permiten introducirse en los hilos. Mide, en el hilo mide, con esa punta mide el interior y permite entonces encontrar el núcleo de algún perno, de algún elemento de esa naturaleza, ¿ya? Nos da entonces información respecto a esos temas, lo cual es muy útil y muy necesario en un momento determinado para, por ejemplo, ver la resistencia de algún elemento si es que tiene algún tipo de problema en su instrumentación, ese asunto. ¿Vale? ¿Alguna consulta, alguna duda, chiquillos, por el momento? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Alguna Ninguna, duda? profe. ¿No? ¿Estamos bien? Vale. Bien, seguimos avanzando entonces. Bien. Acá ustedes ven lo que se llaman los calibres, pasa o no pasa. En algún momento, dentro de la historia de lo que es la calibración, dentro de lo que es la historia de la medición y todo eso, es necesario establecer algunos tipos de elementos o herramientas que son normalmente cuando hay producciones de un gran nivel y que permiten entonces controlar volúmenes de algún elemento. Allí donde se inventaron lo que se llama los calibres pasa, no pasa. Y que son estos que ustedes ven aquí, donde ustedes ven en un momento determinado un elemento que tiene algunas medidas realizadas, ¿cierto? O establecidas en cada extremo, ¿ya? Y todos ellos son obviamente del mismo tipo. Algunos de estos son para interiores y otros son para exteriores, ¿ya? En este caso son calibres pasa no pasa para interiores, ¿sí? Para realizar y revisar los agujeros que podrían estar de alguna manera complicando la vida cuando hablamos de este tipo de actividad de control y medición. El otro calibre pasa no pasa es para ver el tema externo, y aquí es donde vemos si acaso en esta parte de acá logra calzar algún elemento para que la opción de usar esta herramienta sea absolutamente necesaria y utilizable de poder corroborar si ese diámetro externo corresponde o no a lo que se dice en los planos. Así que tenemos un calibre pasa no pasa para, por un lado, medir el tema de elementos para la parte exterior como para la parte interior que vemos los que están acá. Ambos muy útiles cuando tenemos que considerar de alguna manera u otra producciones de una gran cantidad de elementos. Acá tenemos una presión de lo que es un calibre pasa no pasa con un anillo rojo, ¿cierto? Que tiene una sobremedida, ¿cierto? Y estaría mal este instrumento porque no tendría que, digamos, no se trata de pasar el asunto rápidamente y suelto, no, se trata de pasarlo justo, ¿ya? Y que tenga la medida que corresponde, ¿de acuerdo? Eso es lo más relevante cuando nosotros hablamos de este tipo de
calibres. También tenemos lo que se llaman calibres para rosca exterior, ¿cierto? Y calibre para rosca interior. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Lo que se llama un dado, que tiene hilos en su interior, un agujero interior que permite medir algún tipo de perno que tenga, ¿cierto? La anchura, o sea, el diámetro necesario suficiente para poder dar fe de lo que se está comprando es lo que corresponde. Y en el lado derecho vamos a tener lo que es un calibre para una rosca interior. Entonces, por un lado tenemos para rosca o hilo exterior y el otro tenemos para rosca e hilo interior. Con ambos dos permite entonces encontrar lo que se busca en términos de calidad y expectativa de operación para esos elementos. ¿Alguna consulta, chiquillos, antes de? ¿Alguna duda? Antes de empezar con el micrómetro. Bien, cuando hablamos del micrómetro, vamos a hablar de lo que se llama el tornillo micrométrico, que algunos le dicen así, otros le dicen el tornillo de Palmer, porque fue quien inventó esto. Y de hecho es un instrumento de medición cuyo funcionamiento está basado en el tornillo micrométrico. Un tornillo muy finito, muy preciso, muy finito, ubicado dentro del interior del instrumento de medición y que sirve para poder medir objetos que tengan, ¿cierto?, alguna medida de precisión altísima, del orden de las centésimas de milímetros, ¿cierto?, o milésimas de milímetros, dependiendo de cómo nosotros separemos, ¿cierto?, el tornillito que lleva en su interior. Normalmente está formado por dos puntas o puntos que se aproximan entre sí con un tornillo, ¿cierto?, que permite, ¿cierto?, lograr tener la posibilidad de acercarlas y medir hasta el momento en el cual ese elemento toca la superficie que está entre las dos patas de apoyo. Una vez que eso toca, ya no debe seguir presionándose el hilo de tal manera de que no vayamos a tener el problema de echarlo a perder como instrumento. ¿De acuerdo? Es súper relevante que este pueda ser medido y que se mida convenientemente. ¿Ya? Las medidas máximas de medición están entre los 25 milímetros, aunque también pueden haber excesos desde muchos más milímetros que se conocen. Pero por ahí es el tema que nosotros tenemos. Acá ustedes van a poder ver entonces lo que se trata un pie de metro, un micrómetro o pie de metro. Acá tenemos el yunque, que es una de las puntas extremos, y por otro lado tenemos el husillo, que está conectado al interior donde está el hilo. Aquí adentro está el hilo, que es el que avanza o retrocede conforme nosotros giramos este elemento que es un trinquete. ¿Por qué es importante este elemento? Ya se los voy a contar un poquito más adelante, vamos a verlo. Acá tenemos la escala graduada, que si lo ampliamos en una vista de este sector, vamos a ver algo como esto. Vamos a tener el nonio aquí, en el tambor oscilante, y aquí tenemos la escala de medida acá en esta zona. Por otro lado vamos a tener el marco, las partes de esta pieza, ¿cierto? Las partes del micrómetro, y tenemos el yunque, que de alguna manera u otra permite ser la contrapartida de este elemento que es el husillo, que es el que se encarga de medir lo que se necesita. Hay distintos tipos de micrómetros o calibres, por decirlo de alguna manera. Está el micrómetro universal o Palmer, está el micrómetro de exteriores, el de interiores, está el de profundidad y están los micrómetros especiales, que tienen, digamos, la connotación de cumplir con cierto papel diferenciador dependiendo de lo que eventualmente se necesite hacer. Aquí tenemos, por ejemplo, un micrómetro normal que tiene un apoyo solamente, ¿se fijan? Está aquí el apoyo, ustedes ven, frente a frente allí. Y tenemos otro también que es un micrómetro digital, pero también tiene un apoyo, como ustedes ven, en esta parte. Ambos dos son bastante buenos instrumentos, con obviamente la posibilidad de ser usados a lo mejor por personas que tengan adiestramientos distintos o no sé, alguna otra cosa que sea distinguible para que usen uno u otro elemento.
También existen lo que se llaman micrómetros de exteriores, que están asociados a lo que es lo normal, ¿cierto? Que es este de aquí, y tenemos otro que es digital. Y aquí se nota porque tiene el dispositivo, ¿cierto? Ahí está. Que es, por supuesto, de lectura directa porque es digital. Así que podemos medir directamente la medida final que nos entrega. También están los micrómetros de interiores. Yo tengo uno de estos de acá. En mi casa tengo un profundímetro y cumple con exactamente las mismas cosas. Es decir, llegar a medir y tener la posibilidad de que en esa medición sea precisa. Acá tenemos otro que es un medidor para interiores, que tiene también la opción de medirlos de manera digital. El anterior es análogo y el que sigue es digital. También están los micrómetros de profundidad, como ustedes ven, aquí tenemos uno, que es este que están viendo ustedes en la primera lámina. Tenemos el analógico, que se basa en la cantidad de esfuerzo que hace un resortito adentro, entonces permite que la aguja se mueva lo suficiente para poder generar una medida. Y finalmente existen un par de estos que son digitales, ya profundímetros digitales, que permiten entonces medir directamente la medida de profundidad que buscamos. Siempre que tenemos este tipo de situación donde tenemos un micrómetro especial como este, por ejemplo, que es normal, y tenemos otro que es un digital con doble apoyo, ¿cierto? Y que es digital, vamos a tener dos instancias distintas, entre el que es análogo o normal y el que es digital, que nos ayuda justamente a poder considerar tener una muy buena opción, ¿cierto?, de medición, muy precisa. Pero hay que medirlo con mucho cuidado, muchísimo cuidado. Ahora, hay micrómetros que se llaman de aguja, que permite medir el diámetro interior de las roscas, o de los filetes, o de los hilos, ¿de acuerdo? Y hay otros que son utilizados para medir justamente el núcleo, que aquí aparece la medición de la rosca, pero no la medición del núcleo en el fondo. Y por otro lado tenemos piezómetros que son dobles, es decir, permiten, digamos, revisar las condiciones bajo las cuales se puede medir y tiene, digamos, la opción de podernos entregar una medida correspondiente y confirmarla. Pero tenemos otros también, otros elementos que son elementos de medición, como este que ustedes ven aquí, que es un elemento, ¿cómo se llama? Absolutamente artificial, que no usa reglas, sino que calcula la distancia y desde ese punto entrega el resultado para saber cuánto es lo que ha tenido algún elemento de medición para poder interrumpir este rayo de acá. Ustedes ven que aquí esto mide a través de un rayo luminoso infrarrojo, que cuando yo coloco algún elemento como este tubo aquí, el rayo no lo atraviesa, sino que deja un área sombreada, como ustedes ven, y que permite encontrar entonces cuál es la medición que está efectuando en términos de lo que corresponda, diámetro, etcétera, lo que sea. Acá tenemos otro, ¿cierto? Que es otro medidor especial para el uso determinado, donde tenemos algún tipo de elemento que permite entonces encontrar medidas apropiadas. Normalmente está dentro de los cabezales de las máquinas de medición, ya que podrían ser la utilización más típica. ¿Alguna consulta, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿Estamos más o menos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, profe, todo claro. Vale. Sí, profe. Voy a ir a buscar un poquito de agua y vengo al tiro. Denme un segundo, por favor. Cacharra del truco mágico. Ah, 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 qué palo, Diego. qué gris. Oh, profe, mire, ¿sabe? Yo creo que voy a presentar la otra semana. Es que estoy almorzando, tengo que ir a almorzar.
Hay profesores que me voy a usar. No sabéis jugar, no estoy ni ahí. No sabéis jugar. No. Néstor, se quedó dormido. Camilo Terremoto. Cállate, saco wea. Y justo vuelve el profe. Necesita ver una llave en el cuerpo. Sí. Ángel para un final. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Camilo, ¿Qué quería, inútil? cállate. Inútil. Inútil de mierda. Señor inutilidad. Va a matar. Callao. Fea tu wea presentación también. Tu huevo frito, feo. Ay, profe, ¿sabe? No encontré el precio. Ay, cuando en ese Setmex sale todo. Ay, profe, no sale el precio. Profe, esta es mi presentación sobre una regla. Néstor, dile algo. Profe, así termina la presentación de mi regla. Mire, para transportar el bolsito tiene que ser de la medida de la regla, porque si no, no cabe. Ah, chamullá. Qué juego. Tiene que tener un poco de, ¿cómo se llama? Bien, como les decía entonces, vamos a ver otro elemento que es muy interesante, que permite visualizar el tema de la concentricidad de los diámetros. Así que tengamos la posibilidad de que cuando hay un elemento, un eje, por ejemplo, que tiene distintos diámetros tallados sobre su superficie, ¿cierto? Nosotros podamos tener todos esos diámetros exactamente alineados en el mismo eje. ¿De acuerdo? Desde ese punto de vista, entonces, nos da la posibilidad de poder tener entonces una calificación de cómo está y en qué condiciones el eje que estamos hablando. Así es como nosotros logramos ver entonces que podemos medir específicamente cómo nosotros entonces hacemos que este elemento nos permita entonces entregar una capacidad de medición y puede ser utilizado con un instrumento que sea analógico o digital, ¿de acuerdo? Y es un instrumento bastante utilizado cuando necesitamos, por ejemplo, medir precisiones para los ajustes de distintos elementos, donde un eje calza en otra parte distinta que lo contiene. Entonces, eso nos entrega entonces la posibilidad de generar de buena forma, ¿cierto? Una opción de buena, diría, fabricación y permita entonces entregarnos así medidas de precisión que en un momento determinado son súper necesarias cuando nosotros tenemos entonces una fabricación que tenga o tenga que dar cuenta de la precisión de algún instrumento o de algún ensamble o de un conjunto mecánico.
Aquí tenemos distintos tipos de alexómetros. Por ejemplo, aquí tenemos un alexómetro de tipo normal, ¿cierto? Donde tiene su ubicación de manera, ¿cierto? Analógica, ¿cierto? Donde tiene, digamos, su instrumento, su cuerpo de medición en la parte superior, ¿cierto? Y podemos ver las medidas que él puede llegar a darnos. Acá tenemos otro donde los palpadores, que son estos de aquí, igual como son estos otros palpadores de acá, permiten entregarnos entonces una medición adecuada, ¿ya? Y tienen una medición analógica a través de este reloj como corresponde. Y acá tenemos otro que son, como ustedes ya hemos visto, de tipo digital. Como ustedes ven, aquí tenemos el tablero, ¿cierto? El display de medición, donde podemos encontrar entonces cuál es eventualmente el tamaño de ese instrumento y en qué condiciones ese instrumento está funcionando cuando tenemos que medir, ¿cierto? La capacidad de concentricidad de algo. Bien, otro instrumento que vamos a revisar, vamos a conocer, que se llama el reloj comparador. El reloj comparador es un instrumento que permite transformar movimientos rectilíneos, ¿cierto? A través de unos palpadores o puntas de contacto. El movimiento circular de las agujas se utiliza entonces en talleres para la verificación, ¿cierto? De las piezas y saber que esas piezas están absolutamente alineadas y que no hay diferencias eventualmente en su superficie o en su posición o en algún momento determinado con respecto a la fabricación que se les ha dado. Desde ese punto de vista, el reloj comparador permite entonces mostrarnos, ¿cierto?, de buena manera, cómo este elemento entonces nos entrega a través de esta lectura que tiene un palpador que permite, a través de una serie de palanquillas que tiene en su interior, nos permite entregar, ¿cierto?, la posibilidad de que este nos entregue precisión cuando se trata de medir algún elemento de manera súper, diría yo, afinada. Este instrumento mide en milésimas de milímetro o micras, en centésimas de milímetros y en décimas, por supuesto que también. Entonces también podemos tenerlo en algunas presentaciones donde mide en milésimas de pulgadas, ¿de acuerdo? De tal manera de poder entregarnos una medición adecuada a lo que nosotros necesitamos en un momento determinado conseguir. Así que acá tenemos, ¿cierto? Uno que es analógico, ¿cierto? Un reloj comparador analógico, como ustedes ven, que es montable en algún elemento que nos entregue la posibilidad de suspenderlo o adicionarlo en algo para poder determinar la capacidad de comparación y de precisión de algún instrumento. Aquí tenemos, como les decía, un reloj comparador analógico. Acá tenemos otro, pero que es digital, ¿de acuerdo? En vez de tener un sistema de palancas y todo eso, tiene que adentro en su interior un strain gauge, que se llama, que permite entonces dar la posibilidad de estabilidad en la medición y mostrarnos qué variaciones tiene en un punto y en otro una pieza que en un momento determinado nosotros necesitamos poner o necesitamos poner en comparación con algo. Por otro lado tenemos lo que se llama este reloj comparador, como ustedes lo ven, ensamblado y colocado en su conjunto una pieza completa que permite entonces asentarnos. Ahí ustedes ven los puntos de apoyo para poder ver si algún diámetro interior está o no dentro del rango como tal. Así que esto de aquí esto se calza dentro de lo que es un diámetro interior de algo o cualquier cosa que sea medida interior y con eso nos permite ver si acaso esa pieza está o no en condiciones de ser clasificada o considerada como algo de precisión, ¿de acuerdo? Comparando la medición y las variaciones que pueda tener en su interior como tal. ¿Cuál es la idea? O cómo funciona el mecanismo en la medida en que nosotros tenemos, ¿cierto?, la posibilidad de transformar el movimiento lineal de una barra que se desliza cuando está en contacto con algún tipo de movimiento específicamente circular, que describe la aguja del reloj.
Entonces, ese reloj comparador tiene que ir incorporando a una carga de verificación o a un soporte con pie magnético que permite colocarlo en una zona, como dice ahí, ¿de acuerdo? De tal manera que en esa máquina nosotros tengamos, digamos, la posibilidad de fijarlo y tengamos un punto de apoyo comparativo que tenga la posibilidad de estar siempre utilizado a la misma distancia. De tal manera que cada variación de los diferentes tipos de mecanizado y de la opción de poder generar algún tipo de excentricidad o variación en la rotación de algo nos entregue inmediatamente si está o no en buenas condiciones para poder estar efectuando lo que son ciertas mediciones apropiadas. Aquí, como ustedes ven en este punto, tenemos distintos tipos de relojes comparadores que tienen entonces esa gracia. Aquí los tenemos sobre una base, a cada uno de ellos los tenemos sobre sus bases, ¿cierto? Que permite entregar una comparación adecuada y nos permite entregar si existe alguna variación dentro de la superficie que estamos tratando de llegar a revisar y comparar. Y acá tenemos otro reloj comparador, pero este es magnético. Esta base es una base que se puede lograr tener y ajustar a cualquier lugar, en cualquier posición, porque tiene un sistema de imán en esta zona, es un imán que permite entonces fijarlo en distintos elementos. Así como tenemos estos comparadores, ¿cierto? Que ustedes ven aquí, ¿cierto? Sobre el lado izquierdo arriba. Tenemos otros sobre el lado derecho abajo, donde aparecen comparadores ópticos respecto a poder medir la precisión y saber si están o no dentro de las medidas y de los límites que nosotros tenemos de algunos productos para cuando tenemos que utilizarlos en distintas opciones. Ahora, algo que es re importante, súper importante y que permite entonces que nosotros tengamos una gran posibilidad de generar una opción de medición son las máquinas de medición. Cuando hablamos de una máquina de medición estamos hablando de una gran máquina que tiene una superficie de partida absolutamente plana, ¿de acuerdo? Absolutamente plana, ¿ya? De tal manera que esa superficie es espectacularmente plana, ¿ya? Tenga la posibilidad de entregarnos si algún sistema de fabricación o algo que se haya hecho o cualquier elemento muestre si tiene la posibilidad de generar entonces reconocimiento en al menos dos planos, ¿de acuerdo? En menos dos planos, largo y ancho, por ejemplo. Ahora, hay otras que sirven, estas máquinas de medición que sirven para medir en tres dimensiones, largo, ancho y alto. Ahí ya tenemos para medir tres dimensiones. Y en este caso lo que estamos haciendo es revisar la planimetría. La planimetría que permite entonces reconocer si algún elemento está o no está, ¿cierto?, en buenas condiciones fabricado. Desde ese punto de vista entonces permite que esta máquina pueda ver todos los elementos posibles que den las posibilidades de medición con esta máquina, porque elementos muy grandes no los podemos revisar con este tipo de máquina, tienen que ser hasta un cierto límite, ¿ya? Así que tienen que ser máquinas que están destinadas a cubrir una gama de productos que probablemente no sean todos, ¿de acuerdo? Pero sí, la gracia que tiene es que podría tener entonces una gran utilización cuando hacemos o fabricamos productos de alto nivel tecnológico. Eso ayuda muchísimo cuando nosotros entonces logramos que en estos casos tengamos entonces, ¿cierto?, una máquina de precisión. Y aquí vemos, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, vemos una máquina, ¿cierto?, que tiene, si ustedes se fijan, una máquina de medición láser, donde con este láser proyectado permite ver sobre la superficie este elemento, si es que este elemento, que es un bloque de un motor, nos entrega una precisión adecuada. Nos permite tener la posibilidad de realizar en buenas condiciones este elemento que está fabricado y nos entrega una opción de planimetría adecuada conforme a la precisión del producto que se está fabricando. Entonces, por eso tenemos entonces que ubicarnos dentro de lo que es este tipo de máquina. Entonces, con el rayo láser, la máquina se va armando una copia
o nos va informando específicamente de cómo ese elemento permite que tengamos entonces una muy buena utilización de esta situación, de este elemento. ¿Ya? También tenemos la medición con un palpador de sensibilidad. Si ustedes se fijan, va situándose en el contorno de la pieza, como ustedes ven, y va tocando la pieza de tal manera a ir formándose, si nosotros pudiéramos decir, formándose una imagen de cómo esa pieza está construida y si de cómo está construida permite entonces llegar a tener una buena posibilidad de fabricación conforme a los planos de fabricación. Así que permite entonces que se tenga sobre ese elemento una muy buena opción, ¿ya? Para poder tener entonces claridad respecto a estos elementos que se fabricaron y con estos palpadores lograr generar entonces la visibilidad necesaria de la calidad de fabricación. Tal como yo se los decía, cuando hablamos de una máquina para medición tridimensional, largo, ancho y alto, vamos a ver algo como esto. Como ustedes ven, tampoco es una cosa infinita, digamos. Tiene límites dentro de los cuales puede aceptar piezas que son de cierto tamaño, cierto definido, de tal manera que con eso entonces se logra mostrar y entregarnos una visión clara respecto a cómo está construida una pieza. Que si los paralelismos y las perpendicularidades de cada elemento fabricado corresponden a lo que el fabricante dice. Para eso están estas máquinas de medición tridimensional que nos ayudan entonces en el rastreo ya de la medición, de la fabricación y del compromiso final de calidad que debe tener cada elemento que fabrican las empresas en un momento determinado. Así que esta es una muy buena opción de reconocer lo que hacen, ¿cierto? Estas máquinas de medición tridimensional, es decir, largo, ancho y alto, que definen entonces un panorama y definen también la opción de que tengamos piezas que están bien fabricadas, sobre todo en piezas de complejidad o de utilización, diría yo, a niveles relevantes. Por ejemplo, una parte de un transbordador espacial, por ejemplo. Pero eso es muy preciso. Bueno, pues aquí pueden medirse en estas máquinas las partes y piezas y pueden llegar a tener entonces el visto bueno que corresponda si que están en buenas condiciones. Acá es donde se puede llegar a comprobar esto. Y valga o no el sentido que estamos hablando, pero permite entonces una buena opción de fabricación. Si nosotros ahora nos ponemos un poco más, diría yo, exquisito en las mediciones, por decirlo así, también lo que se tiene y que es muy útil y que se utiliza por muchos años y con muy buenos resultados, en la medida en que los láser fueron descubiertos y lograron darse a conocer dentro del ambiente de lo que es la medición y de la precisión que se tenía para poder utilizarlo y de la precisión que mostraban como maquinaria, ¿cierto? De precisión y de medición. Entonces nosotros vimos, por ejemplo, estos medidores láser, que son instrumentos de medición que pueden tomar el rol de estas máquinas y son consideradas como tales porque hacen trabajo de medición y verificación por sí solos. Es decir, hacen todo un barrido luminoso que da como posibilidades detectar distintos tipos de superficies, distintos tipos de irregularidades, da la posibilidad de detectar los radios indicados, digamos, para lo que es cuando se necesita la fabricación de algo y la posibilidad de poder tener entonces un elemento que ayude específicamente a controlar las mediciones, sobre todo de piezas complejas, como vimos recién, de un bloque, de un ensamble de un motor, por ejemplo, que tiene una geometría, diría, compleja, lleno de formas y sinuosidades que es necesario tenerlas en cuenta para poder determinar entonces cuáles son las posibilidades de que estos instrumentos, ¿cierto?, de medición nos entreguen una buena medida. Así es como nosotros tenemos, ¿cierto?, la posibilidad de contratar específicamente con el láser
¿cierto?, algunos tipos de medidas que nosotros necesitamos. Una de las medidas más típicas que nosotros podemos llegar a tener son los medidores láser, ¿cierto?, que permite medir algún tipo de distancia adecuada o distancia de algún elemento o de un punto a otro. Por ejemplo, para trazar un terreno, nosotros podemos tener un láser que nos permita llegar a tener la posibilidad de medir un terreno convenientemente y podamos tener la posibilidad de generar entonces una lectura adecuada. Con eso entonces tenemos una primera aplicación en una simple y sencilla aplicación de medir distancia. En vez de hacerlo con una wincha de medición, se puede hacer con un láser de medida. Otro tipo de láser que se puede llegar a tener es aquel que se usa para el transporte de medidas. Y cuando hablamos de un láser que tenga de alguna otra forma esa función, entonces es súper importante porque nos permite llevar a un plano después las medidas correspondientes y permite repetirlas, ¿de acuerdo? De tal manera que con eso nosotros podemos llegar a tener la opción de generar una muy buena posibilidad ya para poder fabricar y lograr hacer con ese tipo de lámpara láser, ¿cierto?, algunas aplicaciones en medición y quedar obviamente muy satisfechos respecto al resultado que ellos nos pueden entregar. Así es que viva el láser, porque este también permite entonces hacer, transportar medidas de un punto a otro, permite llevarlas, ¿cierto? Y aplicarlas en lugares donde en un momento determinado se requiere que eso se haga. Y también permite, ¿cierto?, medir lo que se llama algún tipo de medición en términos de tener planos ortogonales bien calibrados. Es decir, generar planos que sean verticales y horizontales absolutamente de esa manera, verticales y horizontales absolutamente bien trazados. Con eso entonces tenemos un trípode, por ejemplo, para nivel láser, ¿cierto?, donde nosotros tenemos entonces la posibilidad de encontrar una medida razonable que nos dé entonces la opción de poder generar entonces estos planos ortogonales y que se puede llegar a ampliar y a repetir además, o sea, podemos copiar algunas de estas mediciones y replicarlas en otros planos que nosotros necesitamos. Con este tipo de planos o trípodes para niveles láser podemos, digamos, repetir estas medidas, ya sea al frente, ¿cierto?, o también a los costados. Podemos llegar a tener repeticiones de mediciones de este tipo. De esa manera, entonces, nosotros tenemos un gran espectro de calidad donde podemos llegar a tener, entonces, sobre todo para el tema de construcción, datos que son los que realmente necesitamos cuando nosotros nos tenemos que batir con algún material y alguna utilización de esto, ¿vale? Bien, pues chiquillos, hoy día hemos visto el material. ¿Alguna consulta, alguna duda respecto a lo que hemos visto hoy día? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe, ninguna. No, profe. ¿Están más o menos claros en lo que hemos visto hoy día? Sí, profe. Qué bueno, qué bueno. Miren, no nos vamos a alargar hoy día además, ni mucho menos, porque no tiene mucho sentido, ¿ya? Ya nos va a tocar la semana que sigue, trabajar con instrumentos de medición. Vamos a hacer un taller de instrumentación, ¿de acuerdo? De tal manera que vamos a ir viendo cómo son estas máquinas, cómo se comportan y de qué manera podemos utilizarlas, ¿ya? Con instrumentación que es la que más tenemos a la mano y la que más se usa, eventualmente. De tal manera de estar claros que con esa instrumentación nosotros podemos hacer un montón de cosas que son relevantes en el momento en que las podemos llegar a utilizar en distintos tipos de elementos que para nosotros son, por supuesto, que muy importantes. Así es que yo los voy a dejar invitados, obviamente, para esa opción de clase, ¿de acuerdo? Cosa que ustedes puedan estar visualizando los aspectos necesarios
ya, en este sentido. Y puedan ustedes, obviamente, ver cada uno de estos elementos y pueden tener la posibilidad de poderlos llevar a cabo y tengamos la posibilidad de practicar con ellos. Aunque no va a ser físicamente, pero sí va a ser de manera virtual. ¿Ya? Bien, hemos llegado al final. No quiero alargar más las cosas porque no tendría sentido. Así que cualquier consulta, cualquier duda, si hay algo que esté pendiente, por favor déjenmelo saber. Así que para poder contestarle las inquietudes del caso. Así es que ningún problema. Yo estoy a disposición de tal manera de que ustedes puedan tener también la posibilidad de generar respuestas a sus consultas, sus dudas y a sus inquietudes. Así que cualquier cosa me mandan un correo. Ya sé que ya me mandaron los trabajos correspondientes, así que por ese lado lo tengo clarísimo. Y estaríamos eventualmente viéndonos la semana que viene, en el mismo horario, en el mismo canal, para todos los efectos que correspondan a la temática que viene encima, que va a ser un taller de práctica de instrumentación, reconocimiento y práctica de instrumentación, ¿vale? Listo, profe. Bien, pues, Todo chiquillos, claro. oye, les voy a estar subiendo este video, apenas me lo entreguen de YouTube, se los voy a estar subiendo para que ustedes lo tengan a disposición y lo puedan ver, ¿ya? Cosa de que si hay dudas o algo, me estén avisando o las estemos conversando la semana que viene, ¿ya? Bien, pues chiquillos, por mi lado no tengo más que decirles, solamente desearles que tengan una buena semana, que les vaya muy bien y nos vemos. Cuídense mucho, miren que el bicharraco está escondido, no se ha ido, está escondido y tenemos que cuidarnos todavía, ¿ya? Así que por mi lado me despido, deseándoles que tengan un muy buen tiempo de trabajo en lo que viene. Igualmente, profe, cuídese. Chao, profe, que Ya, esté profe, bien. gracias. Chao, profe. Chao, chao, que estén muy bien. Gracias.